Yo soy médico radiólogo egresado de la cuarta promoción de la Universidad Pedro Ruiz. En realidad me siento orgulloso de haber pertenecido a estas aulas. He hecho la especialidad en el Hospital Almanzor, ¿no? Y tenemos ya 13 años de experiencia en lo que es radiología. En lo que es docencia, bueno, mucho más todavía. En el curso de radiología estamos de unos 7 u 8 años atrás con el doctor Rosas, tratando de, más que todo, limar algunas situaciones que se enfrentan ustedes cuando acaban el pregrado, cuando van al internado, ¿no? Porque algunas veces hay ciertas deficiencias, no solo en la cuestión de interpretar una imagen, de hacer un diagnóstico radiológico, de querer hacer una ecografía o de ver una resonancia, no es así, ¿no? O sea, me parece que el objetivo del curso tiene dos puntos fundamentales, dos pilares. Solicitar bien, es decir, conocer para qué sirven los diferentes estudios radiológicos que hay, las diferentes modalidades. Como ya habíamos tenido alguna práctica con algunos chicos, ¿no es cierto? Yo le iba a llamar modalidades a lo que son rayos X, tomografía, ecografía, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces hay que saber utilizar esos medios, esos recursos que nosotros tenemos, más aún en un país como el nuestro, que es de bajos recursos económicos, un país tercermundista, en vías de desarrollo, llámenlo como quieran llamarlo. Por lo tanto, si nosotros hacemos un buen uso de los recursos, vamos a llegar pues obviamente a una optimización de lo que yo tengo, sin desmedro de la parte clínica. Ahorita ustedes están dando una transición entre lo que es las ciencias básicas y comenzando las ciencias clínicas. Es donde ustedes van a poner en conocimiento, donde ustedes van a poner correlacionar lo que han aprendido hasta ahora, con la anatomía, la fisiología o la histología, y comienzan ya con la parte clínica, en donde comenzamos nosotros a verle o a sentir el gusto de lo que es la medicina. Lamentablemente, la aparición de algunas otras técnicas, de unas técnicas más novedosas, nuevas, totalmente diferentes, ha conllevado a qué cosa? A que nosotros abusemos. De tal manera, por ejemplo, que en la Seguridad Social o en el mismo Ministerio de Salud, ¿no? El paciente se está sentando y ni bien lo dejan sentarse, ya tiene toda una batería de análisis clínico, de estudios radiológicos, de estudios por imágenes, y ni siquiera le ponemos la mano o examinamos, o por lo menos el estetoscopio, para saber si es que existe o no existe algún soplo, algún ruido agregado en el cardiovascular o alguna cuestión semiológica en lo que es el pulmón. De frente vamos con la radiografía del tórax, tómate la tomografía, esto, un análisis de una batería que en realidad no. Ese es el objetivo del curso, que ustedes conozcan para qué se utiliza cada modalidad de diagnóstico, cada modalidad de estudio. Yo no voy a solicitar, pues, que te digo, si yo estoy pensando en una patología ósea, pues voy a tomar una resonancia, porque la resonancia no tiene tanto auge como sí lo tiene todavía la radiología convencional y la tomografía. Ese es el objetivo. Utilizar bien los recursos con los que disponemos, ¿cierto? En el Seguro Social tal vez no les cuesta. Ahora, con la aparición del Sistema Integral de Salud, ¿no? Tal vez ahora sí, entonces estamos al igual que el Seguro Social. Pero si alguien paga su dinero en alguna institución particular, o en aquellos que no tienen ni Seguro Social ni Seguro Integral de Salud, van a tener que desembolsar. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si yo digo, por si acaso, tómate una radiografía torácica, o por si acaso, sácate la ecografía, pues a ver qué sale. No, cuando ustedes solicitan una radiografía, una ecografía, una tomografía, ustedes ya deben saber, o por lo menos ya deben estar imaginándose lo que el médico radiólogo les va a contestar. Lo que ustedes utilizan, por eso nosotros somos ayuda diagnóstica, ayuda a que ustedes confirmen lo que ya están pensando. Si no, entonces se supone que ustedes no están pensando nada, ya es no, mejor me voy yo al radiólogo y lo examino yo mismo. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pedir bien, solicitar bien.
saber para qué se pide, para qué hay estudios para cada tipo de patología. Obviamente, las patologías son un sinnúmero de cosas. Hay cosas más comunes, como hay cosas muy raras. Pero por lo menos, yo tengo que optimizar lo que yo tengo en mí. Debo optimizar lo que tengo en mí. Debo ser rentable. ¿Por qué rentable? Porque alguien es rentable, por ejemplo, en lo que es fracturas. En fractura, yo puedo diagnosticar una fractura con una simple radiografía, que me cuesta en la calle 60, 70 soles. Pero le puedo poner una tomografía, sí, también le puedo poner una tomografía. Y voy a diagnosticar la fractura, también voy a diagnosticar la fractura. Yo puedo ser muy eficaz, o puedo actuar con buena calidad, haciendo el diagnóstico de una fractura, tanto con la radiografía como la tomografía. Pero ¿con cuál he gastado más? Es obvio que con la tomografía. Porque contra 70 soles, el precio de 360, 400, 500 o tal vez hasta 600 soles. Vamos con el extremo, 600 soles. Estamos hablando de un 600% más. Yo puedo ser eficaz con los dos métodos, pero no estoy siendo rentable. Voy a ser rentable cuando compruebe mi diagnóstico y encima con poco dinero. Allí se ve la rentabilidad. Eso es ser rentable, ¿no? Muy bien, entonces, primer objetivo del curso, que sepan solicitar, que conozcan ustedes qué cosas se deben pedir en cada patología, qué cosa es lo que más te va a ayudar a tu diagnóstico. Se supone que tú ya estás pensando, cuando alguien pone ahí impresión diagnóstica, o cuando ustedes en la historia clínica se supone que ya empezaron la semiología, ya empezaron ese curso, un gran dolor de cabeza, en donde la historia clínica, hay una parte de la historia clínica donde dice hipótesis diagnóstica. ¿Qué cosa es una hipótesis? Hipótesis es algo que yo me estoy planteando y que la voy a tener que demostrar de alguna manera. Y para eso me valgo de la ecografía, de la radiografía, de la tomografía, de la resonancia, de los exámenes auxiliares, del laboratorio, de sangre, clínicos, microbiológicos, etc. Y de toda esa gama de cosas que tenemos para probar mi hipótesis. Pero es una hipótesis que yo ya me la estoy planteando. ¿Bajo qué cosa? Bajo el recojo de los síntomas y los signos que tiene cada enfermedad. Y no solamente cada enfermedad, sino cada aparato, ¿no? Si alguien viene y me dice que doctor, me desperté en la madrugada, a las 3 es un dolor insoportable, comienza en la espalda y se me va para la se me va hasta las partes. Yo hoy día en la mañana me he orinado y he eliminado un ratito de sangre. No le voy a pedir una resonancia. Tengo que comenzar con una ecografía pensando en lo más común. Es muy probable que si se ha despertado en un inicio brusco, vale que un cálculo haya migrado. Entonces vamos viendo cómo está la vía urinaria, cómo está, existe, ¿no? Pero también puede ser médico, que también te da hematoma. Entonces hagamos bien la solicitud de la sección. Punto 1. Punto 2. Reconocer los principales signos radiológicos que existen en las enfermedades más comunes. Está bien, yo puedo solicitar muy bien, perfecto, pero donde no haya radiólogos, cuando ustedes se van a hacer las serums en aquellos lugares bastante alejados, en donde con las justas van a encontrar ustedes un equipo de rayos X, ni siquiera digital, todavía con una perilla para que regulen los valores de kilovoltaje, de miliamperaje, y no encuentran absolutamente nada más, y donde las placas todavía se tienen que meter en tanques para poder revelarse, como hace algún tiempo lo seguían haciendo en el hospital Las Mercedes, o como también todavía en el Belén, creo que se hizo. Entonces, fíjense, en Chiclayo se hace eso, imagínense cómo encontrarán cosas que, no sé, en Cahuasi, todos esos lugares muy alejados. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ahí? Interpretar ustedes primero. Por eso, si no me sabe reconocer una tuberculosis, que no sabe reconocer una neumonía, definitivamente no puede pasar. Quien no sepa reconocer una fractura, quien no sepa valorar una fractura, no debe pasar. Esos son los dos grandes objetivos del curso: saber pedir e identificar los principales signos radiológicos que existen. Una tomografía, ¿no? La tomografía, ahorita ya hay varios centros que tienen tomógrafo. Claro, lo más común, gracias a
enfermedades cerebrovasculares, hemorragias, isquémicas. De hecho, ustedes deben tener la capacidad de identificar una hemorragia. No para que la traten ustedes, tal vez, no, como médico general, simplemente para saber derivar o para poder darle al especialista correspondiente. Porque saben que tienes el diagnóstico, tienes una hemorragia cerebral, posiblemente hipertensiva, y los días se acabó la situación. Ustedes hablaron de la responsabilidad y se están hablando con responsabilidad. Tienes una fractura desplazada, que necesita una reducción quirúrgica, se la están pasando al traumatólogo y se acabó la situación. Por eso es que tenemos que echarle mano a estas cositas que son más comunes, ¿no? De hecho, nadie va a querer que hagan una diagnóstico de una esclerosis medular renal, por ejemplo, ¿no? Es una cosa un poco más rara, pero que, bueno, eso se lo dejamos para el especialista correspondiente, ¿no? Dos cosas importantes, dos objetivos fundamentales y algo que les va a servir cuando ustedes digan saber pedir y saber interpretar lo más común. Olvídense que van a salir haciendo ese curso de ecografía, olvídense que van a interpretar de una manera tan correcta una resonancia. Definitivamente que no. Primero porque no hay tiempo, porque en 4 meses, porque en una clase, bueno, a Dios gracias, ahora nos han aumentado una clase más en la semana, o por lo menos han aumentado una unidad, perdón, que antes eran 3 y éramos solamente 2. Y esto ha crecido de tal manera explosiva, con la aparición de la informática y de las metodologías de globalización en lo que sea. Ok, entonces frente a esto vamos a comenzar. Empezamos con este primer capítulo que es bastante frecuente y es una patología que es obviamente de trascendencia debido a que un mal diagnóstico puede hacer de que una fractura consolide mal o de que alguna luxación tenga algún tipo de problemas en cuanto a su reducción y a las finales origine una limitación funcional, obviamente con la pérdida de la función del miembro correspondiente, lo que va a ir en detrimento de la actividad de la persona, ¿no? Entonces, una fractura, ¿no? La vamos a definir, se llama fractura una rotura o una solución de continuidad que existe en un hueso. Cualquier hueso es pasible, es factible de poder sufrir un deterioro, una ruptura, una solución de continuidad. Mientras que luxación es el desplazamiento local y permanente de los extremos óseos de una articulación. Recuerden ustedes que la articulación también se le llama juntura y las articulaciones son de diferentes tipos, según sea su movilidad, muy móviles, poco móviles, nada móviles, ¿no? Y hay algunas otras clasificaciones. Podemos estar hablando de articulaciones diartrósicas, antiartrósicas, ¿no? O sinartrósicas. Pero esto origina la pérdida del contacto de esas superficies articulares, ¿no? Esa es una luxación, cuando un hueso con otro hueso que forman una juntura, una articulación de la naturaleza que fuera, pierde el contacto entre ellos y este contacto debe ser permanente. A eso le vamos a llamar luxación. Hay un término que es subluxación, ¿no? En realidad ese término lo utilizan cuando existe también una luxación, vamos a llamarlo una luxación incompleta, una luxación que no llega a salirse totalmente, pero sí origina algún tipo de trastornos en la motilidad de esa juntura. El esguince es una distensión o rotura que puede ser completa o incompleta de un ligamento o de un conjunto de estos y que puede graduarse, grado 1, grado 2, grado 3. El esguince sucede entonces en los ligamentos. ¿Qué cosa es un ligamento? ¿Cuál es la diferencia con un tendón? El ligamento es aquel componente de una articulación que se encarga de unir un hueso con otro hueso o de fijar un hueso con otro hueso, mientras que el tendón es una estructura fibrilar que une un músculo con un hueso. ¿Okay? Bueno, ustedes un ligamento, la gran diferencia entre ligamento y tendón. Entonces, las articulaciones, sobre todo las más móviles, las diartrósicas, hablemos de las diartrósicas, y estas articulaciones tienen un complejo articular de ligamentario, cápsulas sinoviales,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero solamente el esguince se refiere al ligamento. Cuando la rotura es, no hay rotura, solamente hay distensión, le llamamos grado 1. Cuando hay una rotura, pero parcial, lo graduaremos como 2. Y cuando hay una rotura total, completa, de esa estructura ligamentaria, estamos frente a un esguince de grado 3. Por ejemplo, alguien va caminando por la calle y se tropieza, pisa mal, hay un desnivel que no me di cuenta y el tobillo hace una inversión o una eversión, cualquiera de los dos. O se va para adentro o se va para afuera. No hay fractura, no hay solución de continuidad del hueso. No se salió, las articulaciones no perdieron su contacto, pero sufrieron las estructuras articulares ligamentarias. Alguno de ellos puede haberse distendido. Esa distensión duele. Esguince 1. Se puede haber roto, pero no totalmente. Esguince 2. Se rompió totalmente. Esguince tipo 3. ¿Okay? Muy bien, entonces acá tenemos una radiografía. Eso sí, cuando nosotros vayamos a la práctica ya, la próxima semana, estamos ya en la práctica, ya vamos a revisar imágenes diagnósticas, ¿no? O sea, como nosotros tenemos la oportunidad de poder, todo es digital ahora, esta es una radiografía, fíjense, de la vida real, le digo yo, porque es del año 2016, de una institución particular, no es sacada de internet, es de un paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver acá que nos enfrentamos a imágenes diagnósticas que son de pacientes nuestros para que ustedes comiencen a aprender de una manera ordenada la interpretación de los mismos. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se pide en la práctica? Les adelanto. 1. Primero, la localización. O sea, el diagnóstico radiológico consta de varios pasos. No se aloquen. Ahorita estamos comenzando, recién ustedes van a ver. No se preocupen, al inicio no van a ver nada seguramente. Cuando terminen, tampoco van a ver nada. Pero sí, sí van a ver algo. Pero sí les va a quedar la idea de qué cosa, de que tenemos que tener una sistemática de estudio, un orden de estudio. Lo primero que yo hago, y no sé si ya les ha pasado a ustedes, cuando yo estaba en el primer año recién estaba llevando matemáticas, me acuerdo, venían mis familiares y me decían, oye, ¿sabes que me dieron al hospital y me han tomado una radiografía? Mira qué cosa es. El primer año llevando matemáticas, que es la concepción que tiene la gente, que es de nuestro entorno, de nuestro alrededor, ¿no? Y a veces llegamos hasta el cuarto año incluso y nos siguen consultando y nos siguen preguntando. Entonces nosotros tenemos que tener una sistemática de estudio, un orden. Esto, acéptenlo o rechácenlo, es simplemente un consejo. Primero, el área, la región anatómica donde yo estoy viendo, donde la estoy estudiando. ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo? Punto número 1, región anatómica. Punto número 2, el tipo de estudio. ¿Qué cosa es? ¿Es una radiografía? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia? A medida que vayamos avanzando en el curso se les van a ir presentando algunas imágenes que obviamente ustedes las van a ir reconociendo poco a poco. Yo sé que tenemos un punto en contra. El punto en contra es que ustedes llevan este curso con ese monstruo llamado semiología, aparte del otro monstruo que es el laboratorio. No es por el coordinador. Entonces, también ha sido mi profesor, con el mayor respeto del mundo, ha sido mi profesor, uno de los mejores profesores que tenía ahí. Por lo tanto, debo ver la región anatómica, debo reconocer el estudio radiológico, o el estudio por imágenes que se me está presentando, y si ya reconocí la región anatómica, obviamente debo de identificar lo normal, o lo que se me está presentando. En este caso, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, yo sé que poco a poco ustedes van a tener que ver. Esta es una cadera. Esta es una cadera izquierda. Si se dan un poquito de cuenta, con bastante buena voluntad y cantidad de imaginación, esta es la cabeza del fémur.
¿cierto? El cuello del fémur no está muy bien dado. Este es el trocánter mayor, este es el trocánter menor, y aquí está la diáfisis, y aquí hay una rotura, una quebradura o una fractura. El objetivo todavía a este punto de la clase no es que ustedes me digan nada, sencillamente les estoy diciendo la sistemática de estudio. Reconocimiento de la región, tipo de examen y estructuras normales. Después de las estructuras normales, si se acuerdan que yo he visto y estoy recordando mi vieja anatomía, que la han aprendido ustedes no para molestarlos durante los primeros años, sino para que comiencen a aplicarlas en estos últimos 4 años que les quedan. Eso es lo que yo tengo que evaluar. ¿Okay? Entonces, esta es una solución de continuidad. Se ha perdido totalmente, se ha roto el hueso, la diáfisis femoral del lado izquierdo. Esta es una fractura. Más tipos de fractura, todo de la vida real, como les digo. Esto es un brazo izquierdo, esto es el húmero, ¿cierto? La cabeza humeral, la parte del codo y una rotura, una fragmentación, una fractura de la mitad o en el tercio medial. Se acostumbra a dividir a los huesos largos en 3 tercios. Tercio proximal, anatómicamente hablando, ¿no? Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. La diáfisis en su tercio medial se ha roto, se ha fracturado, se ha separado. Otro tipo de fractura, otra fractura, si este es el antebrazo, bueno, aquí el tecnólogo ya me está diciendo que es el antebrazo izquierdo, y esto es una solución de continuidad también, donde los dos fragmentos, incluso uno se está montando sobre otro. Acá hay otra fractura en la pierna del lado derecho, porque estamos con la tibia y el peroné, y aquí yo puedo decir de que esta es una persona joven. ¿Por qué es una persona joven? Porque todavía conserva las bandas de cartílago de conjunción o cartílago de crecimiento en las regiones metafisiarias del hueso. No se ha unido, esto no es una fractura, todavía la epífisis proximal de esta tibia todavía no está totalmente fusionada ni unida con esta diáfisis de la tibia. Igualito acá, fíjense, ustedes tienen el peroné y acá hay un pequeño fragmento óseo, un núcleo de osificación, que obviamente eso sirve para el crecimiento, ¿no? Muy bien. Entonces acá el peroné está bien, pero el que está fracturado es la tibia en su tercio distal. Entonces, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? En la práctica lo que vamos a hacer es eso, reconocer. Ponemos una imagen y bueno, comenzamos a discernir. Primero, esto es una radiografía de la pierna derecha, ¿no? Estamos dando ya las dos cosas principales, en donde hay una solución de continuidad o una fractura del tercio distal de la tibia. Se acabó. ¿La reconocieron? Eso es el objetivo, reconocer las cosas fundamentales. Las cosas, obviamente, no todas van a ser tan bonitas así, hay algunas que son un poco más escondidas, ¿no? Esto es una luxación. Acabamos de decir que la luxación es la pérdida del afrontamiento, digamos, entre dos superficies que están conformando la articulación. En este caso es el codo. Este es un codo en donde estamos en una proyección lateral. Esta proyección lateral, fíjense ustedes, se está superponiendo tanto el cóndilo como la tróclea humeral y se han salido. ¿Qué sería esto? La cavidad coronoidea. Ya. Esto es el cúbito, se ha perdido, incluso acá hay un fragmento de hueso, ¿no? O sea, acá hay una luxofractura. Esto es una luxación anterior. ¿Por qué? Porque está delante, ¿cierto? Si el húmero se hubiera ido para atrás, sería una luxación posterior. Muy bien, entonces esto es una luxación, la pérdida completa de la afrontación en cuanto a los componentes de una articulación. Esto no es una radiografía digital, pero es una radiografía digitalizada. Es decir, fue una radiografía convencional, tomada en un equipo convencional, en una placa convencional, que se le tomó una foto y bueno, la digitalizamos de esta manera. Esta es una radiografía de mano, la mano derecha. Ustedes tienen los dedos de la mano, que justamente pues están abriéndose en abanico, que es una proyección especial. Hasta ahí sí no vamos nosotros, bueno, por lo menos ustedes.
a identificar que la proyección, que no sé qué cosa, no, eso no. Pero sí saber, por ejemplo, que lo que está pasando aquí es que esta falange media ha perdido contacto con esta falange proximal. Esto es proximal. Recuerdan ustedes que la proyección o la posición anatómica es así. El pulgar es externo, mientras que el meñique es interno. Entonces, bajo esas concepciones anatómicas que ya ustedes las estarán recordando, nosotros debemos saber que esto es la falange proximal, esta es la falange media y esta es la falange distal. Entonces, entre la falange media y la falange distal se ha perdido esa armonía de la articulación, se ha ido para atrás. Esta es una luxación posterior interfalángica proximal, ¿sí? Con todos sus nombres y apellidos. O sea, llegará un momento en que ustedes me digan eso y yo, sin necesidad de estar mirando la placa, como les acabo de explicar en este momento, yo ya me estoy haciendo la idea de lo que ustedes están viendo o lo que ustedes están observando. Y no solamente eso, sino que esta es una proyección oblicua y esta es una proyección frontal. Se ve que hay una línea negra, por el momento lo voy a llamar así, una línea negra, ¿cierto? Transversal, que está cruzando la epífisis proximal de la falange media o de la segunda falange en el quinto dedo, porque supone que ese es el meñique, no se supone, ese es el quinto dedo, y hay una fracturita transversa. O sea que si está compuesta de una luxación y una fractura, el problema es una luxofractura. Luxofractura, ¿no? Interfalángica proximal del quinto dedo. ¿Bien? Ahí tenemos las tres cositas importantes. El 15 no lo represento porque no tiene representación radiográfica. Podemos ver el esguince seguramente en lo que es resonancia, pero por el momento resonancia no lo vamos a ver. ¿Cuál es el mecanismo de producción de una fractura? Hay varios mecanismos por los cuales nosotros podemos fracturar. Una persona se fractura, una fractura se rompe un hueso. Dentro de los principales mecanismos tenemos la tensión. La tensión es cuando hay fuerzas opuestas. Las fuerzas están siendo representadas por vectores, ¿no? ¿Recuerdan su vieja física, la física médica o la biofísica que llevábamos en el Las tensiones, recuerdan, una fuerza tiene dirección y tiene sentido. Entonces, si estas fuerzas son contrarias, una tira para arriba y la otra tira para abajo, lo que va a producir es una fractura, una ruptura, una solución de continuidad del hueso y nos va a dar un trazo transverso. En cambio, cuando las fuerzas son concurrentes o cuando las fuerzas se encuentran en un punto, el trazo de fractura es oblicuo. Y si las fuerzas son rotacionales, o las fuerzas, una va en sentido horario y la otra va en sentido antihorario, es como si ustedes exprimieran un paño o una toalla mojada, ¿cierto? Tiran para un lado y tiran para el otro haciendo un paro cupla, entonces el trazo de la fractura será espiroideo. Tres mecanismos: por tensión o tracción, por compresión y por rotación de fuerzas. Pero también existen algunas otras que pueden ser compuestas, como por ejemplo una angulación más una compresión, que nos da trazos de fracturas compuestos. Y una fractura conminuta va a ser aquella que rompe al hueso y lo fracciona en varios segmentos. Más de 2 fragmentos que nosotros veamos en el hueso, ya es una fractura conminuta. Estamos. Esos 5 tipos de fracturas, por esos mecanismos de tracción, de compresión, de rotación, angulación más compresión y fracturas conminutas, que obviamente responden a mecanismos de fuerza un poco más complejos. Obviamente que existen algunas fracturas por impactos de bala, ¿no? También existen por estallidos, por estallamientos, etc. Hay cantidad de mecanismos, pero esos son los principales. Muy bien, entonces nosotros podemos predecir el tipo de según el tipo de trazo, nosotros podemos predecir la fuerza que actuó ahí. Si esta es una fractura biselada, acabamos de decir de que si es una fractura biselada, la fuerza que debe haber sido debe ser una fuerza concurrente, una compresión. Entonces esto habrá sido una compresión. Esta es una transversa, ¿no? Entonces las fuerzas deben haber sido divergentes, una
tensión o también llamada reacción. O sea, según el trazo de fractura yo puedo predecir el mecanismo que actuó sobre ese hueso para que se fragmentara. Muy bien, de la misma manera, acá hay fracturas con minutas, con segmentos, con fragmentos separados, fragmentos que se han separado de sus estructuras óseas originales, ¿no? Encima se están angulando, porque eso tiene mucho que ver, bueno, aquí me olvidaba de decir, tiene mucho que ver con la especialidad de traumatología, que ellos ya van a tener que entrar a reparar esta situación. Este es un fragmentito de hueso también, un fragmento transverso, igualito, ¿no? En el tobillo. Aparte, este es el astrágalo. Recuerden ustedes, la articulación tibio-astragalina es la que se cerca a nivel del tobillo, y aquí se ha perdido el contacto, ¿no? De la cavidad articular de la tibia con un astrágalo que está yendo por un hueso. Seguramente, si está yendo por un lado, seguramente se ha doblado, ha pisado mal o ha caído, ¿no? De un nivel a otro nivel. Esto está por otro lado, y bueno, acá hay una luxofractura de tobillo. No se ve muy bien, pero aquí también hay otra fractura a nivel de la extremidad proximal del fémur del lado derecho. Muy bien, ¿qué forma de presentación tienen nuestras fracturas? Hay varias formas de presentación, y dependiendo de las formas de presentación las vamos a clasificar, ¿sí? Por tipos, por localización, por configuración, por posición fragmentaria, y dependiendo de eso ustedes van a dar una descripción. Sí. Muy bien, entonces, dependiendo de esto, decimos que vamos a tener que describir la lesión en el hueso. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de fracturas? Y nos va a dar una primera clasificación. Hay una fractura que se le llama fractura cerrada. ¿Qué cosa es una fractura cerrada? Todo esto lo encuentran ustedes más amplio y mejor explicado en el compendio de Pedrosa. Ese es el libro de texto que seguramente ya lo tienen en sus lados, ¿no? El compendio de Pedrosa. Entonces, una fractura cerrada es aquella en que los fragmentos no experimentan, no quedan al aire libre, al ambiente. Yo puedo haberme fracturado, pero todas las capas musculares que envuelven, por ejemplo, el muslo, ¿no? Me fracturo el fémur, pero no hay exposición de los fragmentos óseos al medio ambiente. A diferencia de lo que es una fractura abierta, donde sí los fragmentos del hueso se exponen al medio ambiente. ¿Ok? Entonces va una primera clasificación: fractura abierta y fractura cerrada. Abierta no tiene exposición al medio ambiente, cerrada no tiene exposición al medio ambiente. Abierta es la que los fragmentos tienen contacto con el medio ambiente. ¿Okay? Fractura incompleta es esa fractura que nosotros le decimos fisura, una fisurita. Fractura incompleta es aquella que no va de un borde a otro del hueso. O sea, puede que se rompa un borde, pero el otro borde ya no se rompe. Es una fractura incompleta o sencillamente una fisura. Fractura conminuta, ya le hemos dicho, es aquella que tiene dos o más de dos fragmentos, ¿no? Más de dos fragmentos. La fractura impactada es cuando un fragmento se mete dentro de otro fragmento. La fractura por avulsión es aquella fractura que sucede en las inserciones tendinosas. ¿Ya? Por ejemplo, el tendón rotuliano, ¿no? Recuerden ustedes que el tendón rotuliano tiene un hueso sesamoideo que es la rótula. El tendón rotuliano se inserta en la tuberosidad tibial. Cuando hay algún accidente, algún tipo de noxa o alguna situación mecánica, puede que el tendón rotuliano se separe de su inserción, pero no se separa solo, se lleva a la tuberosidad tibial. O sea que cuando rompe el fragmento, por lo general los tendones o todo lo que son estructuras ligamentarias, ligamentosas, se van a insertar dentro de los huesos en algunos que le denominamos nosotros accidentes óseos, ¿no? Tubérculo, tuberosidad, etc.
eminencias. Fractura por abulsión será una fractura de una estructura que sirve, o de una superficie ósea que sirve para la inserción de un tendón. Esa es una fractura por abulsión. ¿Ya? Muy bien, esos son los tipos entonces, ya saben, fractura cerrada abierta, fractura incompleta, fractura completa, fractura, incompletas, bueno, las completas son las que van de extremo a extremo, ¿no? Fracturas con minutas, más de 2 factores, más de 2 fragmentos, fractura impactada, fractura por abulsión. De acuerdo al trazo de fractura, de acuerdo a su configuración, pueden ser fracturas transversas, obviamente si el trazo es lineal, transverso, oblicuo, espiroidea o espiral y vertical, ¿no? Dependiendo de qué cosa será eso, dependiendo del mecanismo de producción, que ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces hay fracturas transversas, fracturas oblicuas, dependiendo de del trazo de fractura. Dependiendo de la posición de los fragmentos, hay dos términos, eso sí, que ustedes deben aprenderse. El término aposición. Y esta aposición no es otra cosa más que la relación que existe entre esos fragmentos. Un fragmento siempre es proximal o distal, ¿cierto? Entonces la aposición puede ser buena cuando los fragmentos que se han separado, que se han roto, están alineaditos. Pero una aposición puede estar acabalgada o cabalgada cuando los fragmentos no solamente que se han roto, se superponen uno con otro. Y una posición o una aposición con distracción es cuando entre fragmento y fragmento del hueso que se ha roto se mete tejido conectivo, muscular, etc. O sea, hay una buena distancia entre un fragmento y otro fragmento. Y aquí vamos a ver la diapositiva. Por la localización, se acostumbra que las fracturas las nominemos o las nombremos dependiendo de dónde se localizan en cuanto a la proyección anatómica. Recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Lo que más se acerca a la línea media es medial y lo que más se aleja es externo o lateral. Lo que más se acerca a la cabeza, ¿no?, es cefálico, proximal. Lo que más se aleja es distal. Entonces, yo puedo dividir a un hueso en 3 tercios. Tercio proximal, medio, inferior. Por eso es que cuando yo describo, y cuando yo les decía en las descripciones antiguas, en las diapositivas que han pasado, les decía tercio proximal, tercio medio, tercio inferior, ¿no? Pero también existen fracturas que se dan en la articulación o que comprometen la articulación o la superficie articular. ¿Por qué es necesario reconocer que están comprometiendo la superficie articular? Fácil, porque si nosotros tenemos una articulación diartrósica, recuerden ustedes que las diartrosis se rodean por un cartílago hialino, un cartílago articular. Ese cartílago, cuando nosotros llegamos a la vejez, comienza a degenerarse y comienzan los problemas artrósicos, ¿cierto? Pero imagínense que ustedes a sus 20 años o a sus 22 años tengan una fractura que comprometa esta superficie articular de la que nosotros estamos hablando, o sea, estamos hablando de una fractura intraarticular. Ese cartílago en algún momento puede regenerar, pero puede regenerar mal. Entonces, las artrosis que deberían presentarse a los 60, 70 años, se van a presentar en aquellas personas que sufrieron un problema de intraarticular a los 20, 24, 30 años. Entonces, es necesario reconocer que esté afectando o no esté afectando esa superficie articular, que puede ser intraarticular. También por su localización pueden nosotros llamar fracturas epifisiarias cuando afectan la epífisis, o fracturas diafisiarias si es que están localizándose en la diáfisis. Parte especial son las fracturas en los niños. La fractura de los niños es espectacular en su recuperación, porque están en crecimiento, porque en realidad ustedes ven, se fracturan la clavícula algunas veces, se rompen la piernita, jugando, se caen, bueno, salvo se caigan en un tercer piso, con lo que son los... Pero cuando nosotros tenemos en la infancia, son de buen pronóstico, algunas, no todas, ¿no? Podemos clasificarlas en 2 tipos, rápidamente nada más. Si se presentan en la diáfisis o si se presentan en las epífisis, si se presentan en la epífisis. Por si acaso, toda esta presentación está en una página
De aquí les voy a dar la dirección para que ustedes la puedan realizar en sus casas, desde la comodidad de su hogar. Las fracturas diaficiales de la infancia son llamadas en tallo verde. Una en tallo verde. En tallo verde es una fractura incompleta que parece, no sé si ustedes han visto o han arrancado alguna vez algún tallo de esas orejas de elefante y que sale lechoso, pero no se llega a romper, y ustedes lo hacen, lo tratan de romper y no se rompen, sale jugo nada más, pero nunca se rompen, ¿no? Esa es una fractura en tallo verde, es decir, es una fractura incompleta. Igual está en el, ¿no es cierto? Una fractura en torus es como si fuera un arrugamiento de la cortical, es un arrugamiento perióstico. Una fractura en tubo de plomo es una combinación de las dos anteriores, y una fractura por curvamiento en realidad es por mal desarrollo. Y bueno, las fracturas epifisiales que tienen una clasificación especial que después la vamos a decir. Muy bien, entonces aquí tenemos ejemplos de dos tipos de fracturas. Podemos hacerlo de la manera que le hemos dicho en la diapositiva anterior. Fíjense ustedes, esto es una fractura cerrada. Muy bien, es una fractura cerrada. Existe el trauma, se rompe el hueso, pero las partes que lo rodean, las partes blandas, músculos, tendones, aponeurosis, permanecen intactas. Fractura cerrada. Mientras que una fractura abierta, se provoca el trauma, el hueso se separa, rompe todas las estructuras blandas suprayacentes y hay contacto de la superficie del hueso con el medio ambiente. Si yo les pregunto cuáles serían las que más se van a complicar, es obvio, las que más se van a complicar son estas, porque constituyen un foco de infección con el medio ambiente. Entonces hay que tener mucho más cuidado con una fractura abierta que con una fractura cerrada. Si ustedes residen alguna vez en las costas, en donde ustedes estén haciendo, lo único que se tiene que hacer es tratar de cubrir bien eso, evitando la exposición y evitando la sobreinfección para esas estructuras, ¿no? Esto es una fractura por cabalgamiento, o sea, por aposición. Por esa posición yo les decía que había buena posición, venían acabalgadas también o cabalgadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense ustedes, este es un fémur. Sucede el mecanismo traumático, se rompe el hueso, pero un fragmento se posiciona sobre otro fragmento. Uno se superponen, se cabalgan, los fragmentos se cabalgan. ¿Y esto qué cosa va a originar? Va a originar acortamiento del miembro. Imagínense, si esto no lo ven los amigos traumatólogos, si es que esto no lo ponen en su lugar, obviamente que esa superposición va a originar un acortamiento del miembro y obviamente el paciente, si se puede, va a regenerar, pero va a pegar mal, va a solidificar mal. Y si hay un acortamiento, el chico, el joven, la persona, lo que va a hacer es cojear, ¿no? Entonces son complicaciones que también las vamos a ver posteriormente. Esto es una fractura incompleta, muy bien. Es una fractura incompleta porque es una fractura que sucede el trauma, pero el trazo no llega hacia el otro extremo del hueso. Fractura incompleta, mientras que esto es una fractura completa y cabalgada. Y más allá todavía vamos, imagínense, esta es una fractura transversa, ¿sí? Más allá es una fractura cabalgada, es una fractura obviamente completa, ¿no? Muy bien. Fracturas cerradas o simples, ya hemos visto de que los tejidos blandos que se superponen no están en contacto. La fractura abierta también se llama fractura compuesta. Uno de los fragmentos ha roto los tejidos blandos suprayacentes y se comunica con el medio ambiente. Esta es una fractura transversa y esta es una fractura en tallo verde. Hemos dicho de que la fractura en tallo verde es una fractura cerrada, perdón, es una fractura incompleta, donde solamente se rompe un extremo de la cortical mientras que el otro se mantiene intacto. Y esta es una fractura de más de 2 trazos, una fractura conminuta. En el fémur, por ejemplo, fíjense ustedes, esta es una fractura de trazo oblicuo. ¿Es una fractura completa? Sí, es una fractura completa. O sea, es una fractura completa oblicua. Es una fractura completa oblicua del tercio medio diaficiario del fémur derecho. Fíjense cómo ustedes van construyendo su descripción en base a esa diapositiva que ya la hemos visto. Esta es una fractura completa
¿no? Una fractura completa, oblicua, del tercio medio diaficiario, ¿no? Cerrada, con buena aposición. ¿Por qué con buena aposición? Porque sus fragmentos están bien alineaditos. Esta es de mucho mejor pronóstico que las cabalgadas. Esta es una fractura conminuta con fragmentos, más de 2 fragmentos. Esta es una fractura en espiral, ¿no? Ya por eso ya podría estar diciendo de que son esas fuerzas que han actuado sobre ellas como si fueran un par o una cúpula. Y esta es una fractura abierta. Doctor, una pregunta. Abierta. Muy bien. Bueno, un tallo verde, doctor, ¿no? Una fractura incompleta, fracturas transversas, esto sí con mala aposición o con inadecuada aposición. ¿Por qué? Porque sus fragmentos no están totalmente alineados. Estos seguramente van a necesitar de una ayuda mayor para que puedan fusionarse de una manera correcta. Doctor, una pregunta. ¿Perdón? En la diapositiva en la anterior, en la espiralada, en la anterior, la espiralada es de mayor grado que una de toros, por ejemplo, en infancia o algo así. ¿Tiene mayor grado? ¿Cómo? Es de mayor grado que, por ejemplo, comparado con una de toros. Claro, las fuerzas son parecidas. Mientras más área de fractura, el trauma ha sido mucho mayor. No, pero ¿cómo se ve la de toros? ¿Algo parecido o...? Ya vamos a ver, en la radiografía correspondiente lo vamos a ver. Acabábamos de decir de que las fracturas epifisiarias eran en tallo verde, en tubo de plomo, en torus, para los niños. Pero habían también fracturas epifisiarias, ¿cierto? Y estas fracturas epifisiarias tienen una clasificación especial, que es la clasificación de Salter-Harris, donde, por ejemplo, recuerden ustedes que si es un niño, tenemos la banda de cartílago de conjunción, el cartílago de crecimiento, que se va a ver negro. Decíamos en una diapositiva, se ve negro dentro de la radiología, ¿cierto? Pero cuando se fractura justamente por ahí, ¿no? Tipo 1 es cuando está separándose esta banda, pero no se está desplazando. Tipo 2, cuando ese cartílago de crecimiento está separado por un lado y se está impactando por el otro. Tipo 3 es de la clasificación de Salter-Harris que les decía. Tipo 3, se rompe la banda de crecimiento, no totalmente, pero hay afectación de la superficie articular. Tipo 4 es una fractura desde la diáfisis, de la cortical hasta la superficie articular, pasando por la banda de crecimiento o por el cartílago de conjunción. Y tipo 5 es aquellas donde se impactan los fragmentos, perdiéndose el cartílago de conjunción o el cartílago de crecimiento. Muy bien, más tipos. Fractura corte es una causada por un traumatismo brusco en un hueso sano. Yo estoy aquí dando mi clase, salgo, me atropello un carro, estoy, bueno, aparentemente absolutamente sano, ¿sí? Eso sería una fractura corte. Yo estuve bien, por un traumatismo brusco, hay una fractura, eso es una fractura corte. Diferente a una fractura por estrés. ¿Qué cosa es una fractura por estrés? Es aquella a la que hay un mecanismo repetitivo, a la que se está sometiendo una estructura ósea. Se dicen, por ejemplo, las fracturas de la rótula de las religiosas. Los religiosos, las hermanas, las monjas y en algunos casos los sacerdotes, tienen la costumbre de pasar horas y horas arrodilladas, rezando, orando. Entonces, yo le estoy dando un estrés a esa rótula, ¿no? Se cargan pesas. Eso genera, al final, una debilidad en esa estructura de compresión y el hueso se rompe. Pero es porque le estoy dando y dando ahí. Existen algunas fracturas donde dice que son las zonas de fatiga o las zonas de marcha y que están relacionadas en algunos casos con las actividades de los que sufren este tipo de problemas. Por ejemplo, los atletas dicen que se pueden fracturar los pubis
o en todo caso la tibia, los que tienen salto largo, los que siempre están saltando, compitiendo, el salto largo, el salto largo, el salto largo, en un momento tanto que aguanta la tibia en el salto, se va a romper, pero van a ser unas fracturas pequeñas, pero eso va a originar dolor. Pueden ser fracturas incompletas, pero esa es una fractura por estrés, porque le estoy dando el hueso, ¿no es cierto? Asimismo, las bailarinas de ballet dicen que se fracturan la tibia, se fracturan el tercio medio de la tibia, porque paran en puntillas, ¿no? Los torcedores crónicos, las fracturas de las costillas bajas, el golfista, las costuras, así hay. El cargador de bultos, por ejemplo, se puede fracturar mucho en la primera costilla, pero son fracturas de estrés, son fracturas de estímulo repetitivo, ¿no? Y así tenemos los corredores de distancia, las fracturas de los paracaidistas, los trabajadores de sala, los alumnos de medicina al final del curso, que muchos se arrodillan. A diferencia de las fracturas patológicas, ojo, tenemos una fractura córnea, sano y de pronto se fracturó. Fractura por estrés, mecanismo repetitivo, el hueso se fractura. Fractura patológica. ¿Qué cosa es una fractura patológica? Es una fractura en donde el hueso ya está enfermo. Más bien es el hueso el que está enfermo y en algún momento no aguanta más y ese hueso se rompe. Pero para eso se necesita de que haya una causa local o que haya una causa generalizada. Por ejemplo, de causa local, ¿no? Las metástasis de los huesos. Saben que una metástasis es el implante tumoral de un sitio que ha venido de un sitio diferente. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de próstata en el varón, es probable que de la próstata se vaya y se implante en los huesos. Esa es una metástasis ósea. El cáncer de mama, en las mitas, también puede que dé problemas hacia los huesos. Y así tenemos que los focos metastásicos se pueden ir implantando en los diferentes órganos o estructuras del cuerpo humano. Doctor, ¿y si fuese primario como un osteosarcoma también? No, claro, pero esa es otra cosa. El osteosarcoma puede ser un tumor que nace dentro del hueso, obviamente va a nacer dentro del hueso y a las finales se fractura. Es igualito, es una fractura patológica. Por eso te digo que son de causa local, carcinomas metastásicos que pueden ocurrir a nivel de los cuerpos vertebrales, o de causa generalizada, por ejemplo, las osteoporosis. En los ancianos, sobre todo en las mujeres, comienza una desmineralización y el hueso se va poniendo cada vez más frágil. Llega un momento que no se hace necesario de que haya un trauma grande para que se fracture. Solito el hueso se rompe. Pueden haber entonces causas locales, causas generalizadas, o pueden ser enfermedades locales. Y aquí está lo que decía el doctor. Pueden ser tumores benignos que te fracturan el hueso, pueden ser tumores malignos como el carcinoma metastásico, puede ser el mismo osteosarcoma, tumores que han nacido en el hueso, pueden ser causas infecciosas. La osteomielitis podría en algún momento generar una fractura patológica, porque ese hueso ya está enfermo, ese hueso está predispuesto a la ruptura, al rompimiento. Otros quistes simples, displasias, y puede ser por lesiones difusas que ya vienen congénitas o adquiridas. El cuadro clínico es fácil en una fractura, ¿no es cierto? No se hace necesario sacarle una radiografía ni nada. El paciente viene con dolor. El primer síntoma que ustedes van a hacer es dolor. Y a la anamnesis, al interrogatorio, lo que le van a decir es que iba por acá, me atropellaron, me caí, me pegaron, me asaltaron, me agredieron, no sé, todo un sinnúmero de causas, pero a las finales el problema fundamental semiológico es el dolor. Y ese dolor puede o no puede causar una impotencia funcional. Cuando llegan ustedes a la emergencia, a los salas de emergencia, el paciente viene rengueando, ayudado por algunas otras dos personas y con un dolor que le causa esta impotencia funcional. Lo examinan, lo ven, hay una deformidad y ya podríamos nosotros estar diciendo de que por ahí posiblemente vamos a encontrar una fractura e incluso si está en una zona articular lo vamos a encontrar también como si fuera una luxación, a lo mejor vamos a encontrar una luxación. Si ponen la mano sobre esa zona que es dolorosa, pueden haber crepitación, el tejido celular subcutáneo puede crepitar y obviamente si ustedes le dan una orden, mueva miembro, levante, alce, no sé, va a haber una movilidad que es anormal. Esto es un cuadro comparativo que ya lo van a revisar después entre las fracturas, luxaciones, esguinces y los desgarros musculares. Si yo tengo un problema
de dolor, impotencia funcional, inflamación, enrojecimiento o crepitación. Para fracturas, obviamente lo primero que tengo que yo sacar es una radiografía. Una radiografía de la zona, saber solicitar, primera cosa. De hecho, no voy a pedirle una tomografía, no, tengo que enfrentarme a lo más común, a lo más barato, obviamente. Si yo sé que con una radiografía puedo hacer el diagnóstico, entonces le voy a pedir la radiografía. Pero si yo sospecho de fracturas y luxaciones, voy a pedir la radiografía. Cuando me patearon una vez, Pero si yo sospecho la vuelta que se mueve. de que hay un esguince, la radiografía no va. Va a una ecografía de partes blandas. Y si la ecografía de partes blandas me dice de que no hay nada, pues tengo que ir a la resonancia. ¿No? Ahora, una ecografía, pues obviamente un centro de confianza, porque ahora hasta sin desmerecer a las obstetrices, pero las obstetrices también están haciendo ecografías, ¿no? Hasta los médicos generales estamos metiéndonos en esta cosita que se llama intrusismo. Bueno, pero no es el caso hablar de eso, sino que hacer una alerta, un llamado de alerta. Hay mucho error diagnóstico en lo que es imágenes en solidaridad, ¿no? Donde colegas que seguramente son muchachos jóvenes que recién están saliendo y han hecho su diplomado en ecografía, y esos diplomados son de 6 meses, donde solamente van los fines de semana, sábados y domingos. Hay que tener un poquito de sentido común en ese tipo de formación, ¿ya? Bueno, entonces los esguinces, ya saben, ecografía de partes blandas, los esguinces y desgarros, ecografía de partes blandas. Si no hay nada, pero sigue la molestia y se sospecha, usted clínicamente está sospechando, van a la resonancia. Obviamente yo no le voy a pedir una radiografía por un esguince, si es que esa es mi sospecha diagnóstica, ¿no? Tengo que ir de frente a la ecografía. Muy bien. Entonces, hay que precisar algunas cositas para el estudio radiológico. Ninguna zona de sospecha de fractura debe tener menos de 2 proyecciones con 90 grados. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que ustedes envíen una radiografía de alguna zona traumatizada, de algún evento traumático que ha sufrido una persona, un paciente, siempre hay que pedirle en frontal y en lateral. Jamás deben aceptar una sola proyección. Siempre deben venir en el sobre o en el disco o en donde les estén dando a ustedes los resultados, 2 proyecciones. Una en proyección frontal, en posición frontal, y otra en proyección lateral. ¿Y para qué? Porque lamentablemente algunas veces se ven en una proyección y en otras no. A veces lo que está en frontal pasó el frontal desapercibido, pero en la lateral sale. Y eso, cuidado, eso es problema médico legal. Porque ustedes lo mandaron a su casa, a ver, nada, vaya a su casa, ibuprofeno, una cada 8 horas por 5 días y se va por consultorio externo. El paciente se va. 2 días después, no le pasa, a pesar de que está tomando lo que ustedes le han indicado, continúa el dolor, continúa la limitación funcional, por esas cosas de la vida se encuentra con alguien más y dice, no, ay, no sale nada, ándate ya. Y de allá le sacan otra radiografía y salió la fractura. Problema médico legal. No, allá me dijeron que no y aquí me dijeron que sí. Y ahora, más todavía, cuando son agresiones. En agresiones, mi esposo me pegó. El legista dice, radiografía, me patearon. Hartos costales, no hay nada. Se va en otro lado, encuentran otros costales y ahí sí tenemos que ir a la fiscalía. O sea, no es cosa de juego la situación, es una cosa seria, una cosa que ustedes tienen que adoptar de la mejor manera posible. Y es aquí donde ustedes tienen que aprenderlo, porque también lo pueden aprender cuando ya estén fuera del internado. Sucede, muchas veces se aprende también, toda la vida van a aprender. No, pero por lo menos las cosas básicas que van a aprender, aprendanlas bien. En los huesos largos, o sea, en aquellos que hacen pareja, cúbito radio, tibia peroné, ¿sí? Se deben incluir ambos en su totalidad, ¿no? Si tengo un problema, un traumatismo de pierna, yo tengo que ver tanto la tibia como el peroné. Si tengo un problema en antebrazo, tengo que ver tanto el cúbito como el radio, no solamente uno. Y es más, en fractura de extremidades son a veces necesarias proyecciones del lado normal.
sobre todo esto se da en niños. Se cayó. Se cayó. Problemas con el codo. Tuvo el codo y yo digo, ¿y ahora? Sale un fragmento. O sea que el doctor Salazar me dijo que ya está ya un núcleo de calcificación. O es una fractura por abulsión. Ah, no. Está perfectamente justificado que ustedes le tomen la del otro lado. Si en el otro lado aparecen lo que están viendo, olvidaron. No, eso es normal. Es parte del desarrollo. Pero si en el otro lado no aparece, eso es una fractura hasta que no me demuestren lo contrario. Entonces, regla de oro. Cuando son niños, a veces yo puedo sacarle del otro lado para comparación. Porque hay variantes anatómicas, cantidad de variantes anatómicas. El mecanismo de dolor referido puede equivocarse en cuanto a la situación de la fractura. El dolor referido es aquella que me dice, ¿sabes qué, doctor? A mí me asaltaron, me patearon, acá los glúteos, pero yo siento el dolor en la rodilla. Entonces ustedes van, toman la de la rodilla. Pero el señor les está diciendo de que le patearon los glúteos. Entonces ese es un dolor referido, es un dolor que no está en esa zona, sino que se viene refiriendo, se viene de algún otro lado y se instala en una zona que no es la del traumatismo. Las proyecciones tangenciales solamente van a ser importantes en algunos huesos que son los huesos planos. ¿Quién tiene huesos planos? ¿No? Pero ahora con la aparición de la tomografía, la radiografía de cráneo ya está proscrita. No debe tomarse. De frente va la tomografía. ¿Okay? La radiografía de cráneo queda muy corta para este tipo de problemas. En fracturas articulares, el estudio deberá incluir, aparte de la proyección frontal, de la proyección longitudinal, deben tener proyecciones oblicuas. Por ejemplo, traumatismo de la muñeca. ¿Sí? En la muñeca es un problema articular. Obviamente recuerden, la muñeca es una articulación compleja. No solamente hay que ponerle una anterior, una frontal y una lateral, sino también tenemos que hacer proyecciones oblicuas. El tecnólogo que va a recibir sus solicitudes, él no es médico. Él va a hacer lo que ustedes necesitan. Si ustedes le dicen, toma una radiografía de muñeca, él va a tomar, bueno, él aprendió en la universidad de que muñeca, que siempre se toman de dos proyecciones, les van a mandar una frontal y una lateral. Y cuando en eso, la oblicua se necesitaba más que la frontal y la lateral. Pero si ustedes les dicen, tómame una radiografía de muñeca, proyección frontal y ambas oblicuas, les tienen que hacer lo que ustedes están indicando. ¿No? Por eso, el objetivo del curso es que ustedes sepan pedir las cosas de una manera diferente. Hallazgos radiológicos, bueno, características como una fractura diastásica, se le llama fractura diastásica, esto ya es en fracturas de cráneo, ¿no? La fractura de cráneo, hemos dicho de que los huesos del cráneo son huesos planos y vamos a ver ya las fracturas por regiones. ¿Qué es una fractura diastásica? Es aquella que se extiende por las suturas. Recuerdan las grandes suturas, la sutura coronal, la sutura bregmática, la sutura landoidea o la sutura coronal, ¿no? Si esas suturas se separan, se abren, ¿no? Esa es una fractura diastásica o por diastasis. La articulación acromioclavicular entre la superficie acromial y la clavícula también es una artrodia. Dos superficies planas. Si esas superficies planas se ensanchan, eso es una fractura por diastasis. Sínfisis pubiana. Si se ensancha, es una fractura por diastasis. ¿Okay? Muy bien, entonces se van a extender por las suturas. Una fractura lineal puede coexistir, hay que buscarla bonito. Pueden lacerar los senos venosos cuando estamos hablando del cráneo, ¿no? Estamos hablando del cráneo. Van a lacerar senos venosos, producir hemorragias epidurales, ¿no? Venosas. Pueden haber fracturas en estallido. Acá también tenemos Chiclayo y bueno, todo el Perú y toda Latinoamérica, creo. Esto de la seguridad ciudadana ahora, cualquiera viene por un celular, te matan. Hace poco ha muerto una estudiante de universidad, creo que sí,
quiso entregar su celular y le dieron un balazo. Vamos a ver bastante de esto en emergencia, más si van ustedes a los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Y ahí, imagínense, llegan las balas por estallido, fracturas por estallido, incluso algunos fragmentos de bala, fragmentos metálicos se quedan dentro de la masa craneal. Y a eso le llamamos fracturas en estallido en estallido craneal, le llamamos. A veces son lactantes, originan amplia diastasis, más de 4 milímetros, el cerebro se va a herniar o puede incluso protruir bajo el cuero cabelludo. Recomendaciones técnicas para las fracturas de cráneo, la sospecha de fracturas de cráneo. ¿Cuál es la recomendación más importante? Uno, evitar las radiografías. Traumatismo craneal, no radiografías, de frente tomografía. Me asaltaron, me metieron un cachazo aquí con la pistola, tomografía. Van a perder tiempo solicitando radiografía, porque la radiografía no les va a decir nada. Se pueden enmascarar las fracturas craneales, o lo que es peor, se pueden enmascarar los eventos hemorrágicos intracraneales, hematomas epidurales, hemorragias subdurales. Las otras anomalias son un poco más infrecuentes, ¿no? Punto 1, eviten por favor la radiografía de cráneo. En lo que es patología de cráneo, la radiografía está proscrita, ya no debe ser utilizada, salvo que no tengan tomografía, que obviamente es lo que van a tener, o salvo que tengan una fractura por hundimiento. Tocan la cabeza, examinan y por ahí hay una depresión de la superficie de la calota, ¿no? Allí hay que tomarle una radiografía, pero una radiografía tangencial. Entonces, segundo es obtener una tomografía simple, es obvio, ¿no? Primero, no radiografía de cráneo. Segundo, obtener una tomografía no contrastada. ¿A qué me refiero con una tomografía no contrastada? Que no se utiliza sustancia de contraste. ¿Qué cosa es una sustancia de contraste? Es una sustancia que es radiosensible, que va a realzar estructuras que usualmente no se podrían observar si es que no existe este tipo de sustancia. Por ejemplo, si yo tomo una tomografía simple, podré evaluar el polígono de Willis. No. A pesar de que está ahí el polígono de Willis, pero yo no lo puedo evaluar. Lo podré evaluar siempre y cuando introduzca una solución, una sustancia que se llama sustancia de contraste, y es el yodo el que tiene las características de representarse con las radiografías. Entonces yo le pongo una solución o una sustancia de contraste yodada, ¿no? Se va a distribuir y va a llegar al cerebro y me va a pintar, le voy a decir así, me va a pintar, me va a opacificar las estructuras arteriales o las estructuras vasculares intracraneales. Entonces, pero antes yo tengo un trauma craneal, lo primero que tengo que decirles es una tomografía sin contraste, una tomografía simple de cráneo. ¿Okay? En pacientes con lesión cerebral leve o de alto riesgo, con un glasgow de 13-14, ¿no? Se ha visto que 10% de estos pacientes con 15 más pérdida de la conciencia o amnesia tienen alteraciones en el estudio de tomografía computarizada. O sea que se justifica de que así tenga un grado 15, llegue lúcido y llegue perfectamente sano, se le pueda tomar la tomografía. No van a tener ningún problema. Se ha visto casos en donde pacientes han llegado en estado etílico por lo general, se han caído, se han cansado de esperar porque no los atendían, porque bueno, hay cosas un poco más urgentes, lo ven que está bien, lo dejan esperando todavía, se retiraron y amanecieron fallecidos, ¿no? Se les hace la necrosia de ley y es un hematoma epidural que es el más silente. Entonces siempre, a pesar de que tengan 13 y 14 de Glasgow, se puede justificar la tomografía. 5% de pacientes, incluso con 15 más exploración neurológica normal, presenta lesiones intracraneales significativas que son reveladas en la tomografía computarizada. O sea que esto nos da pie a qué cosa, a que sí debamos sacarles tomografías, ¿no? Esta es una radiografía de cráneo, por ejemplo.
Una radiografía del cráneo en donde tenemos un trazo, y aquí sí ya les voy a dar el primer término. Radiolúcido y radiopaco. ¿Qué cosa es una estructura radiolúcida? Es aquella que se ve en la radiografía, sola y única, exclusivamente en la radiografía se ve negra. Y radiopaco es aquella que se ve blanca. Entonces, cuando yo describa en una radiografía así, esta es una radiografía de cráneo en proyección lateral, yo voy a decir, bueno, la punta de flecha me está señalando un trazo radiolúcido. Aquí yo estoy diciendo de que este es un trazo negro. En la radiografía se está viendo. ¿Por qué? Porque hay estructuras vasculares que también se ven negros, pero no se ven negros, sino se ven grises. ¿Recuerdan ustedes la famosa arteria meningia media? Que cuando estamos en la anatomía llevando recién cráneo y lo abríamos y lo dividíamos en que uno era la calota y el otro era uno era la bóveda y el otro era la base del cráneo, y en la bóveda nosotros veíamos que hay unas impresiones como si fuera una hoja de higuera. Los grandes anatomistas le llegaron así y no eran otra cosa más que por ahí discurrían las ramas de la arteria meningia media. También se podían ver en esta radiografía, como por ejemplo, bueno, aquí más o menos esto es un tracito aquí gris, pero es muy diferente a esto que es un poco más radiolúcido. Entonces esto sí ya me demuestra que esta es una fractura de cráneo, ¿ok? Y en esta fractura de cráneo no está sucediendo en las suturas, porque en las suturas son fracturas diastásicas, ¿no? Ya hemos visto. Ok, y cuando yo le tomo la tomografía, cuando yo le saco la tomografía, estoy observando de que justamente aquí está una solución de continuidad que no está acá. Por ejemplo, ya, obviamente aquí vamos a tener que ver mucho en la tomografía vamos a tener que recordar bastante nuestra anatomía axial, esa anatomía de los cortes, ¿cierto? Eso es algo que ya ustedes lo han visto, lo han llevado. Muy bien, entonces nosotros tenemos un trazo, y aquí en tomografía ya no se habla de radiolúcido ni de radiopaco, aquí se habla de densidad, es decir, que aquí este trazo es hipodenso. Mientras que en la radiografía es un trazo radiolúcido, acá hay un trazo hipodenso. ¿Cuándo será hiperdenso? Cuando sea blanco. Por ejemplo, el hueso normal es hiperdenso, ¿no? Fíjense ustedes, esta es la fosa media de la base del cráneo y este se supone que debe ser la porción escamosa del temporal y el lado izquierdo. Y es ahí donde se ha fracturado de una solución de continuidad. Como estamos dando cortes tomográficos como si fueran una jamonada, ¿sí? Acá estamos más a la base y acá estamos más hacia el tercio medio. Por eso que ya no se ven las estructuras óseas, ¿no? Se ponen aquí, este es el peñasco del temporal, aquí también no ha salido muy bien el peñasco, lo que divide a la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior en el cerebro. Y cuando hacemos una reconstrucción, me parece que con un grupo ya habíamos visto las reconstrucciones en tomografía, cuando hemos visitado el hospital regional, el programa hace la reconstrucción y fíjense ustedes, nos da exactamente los trazos que están siendo fracturados de una manera tridimensional. Más fracturas. Fíjense ustedes esta fractura, y es una fractura con minuta, y es una fractura con hundimiento. Se está hundiendo hacia la cavidad intracraneal. Y si hay hundimiento de estos fragmentos, obviamente va a haber compresión del tejido cerebral. El cerebro va a estar comprimido. Obviamente puede haber algún tipo de edema cerebral, bueno, y hay un cortejo de ahí, algunas otras cosas que después lo podemos observar en la práctica. Muy bien, el objetivo es que ustedes vean la fractura. La están viendo la fractura, ¿no es cierto? Sí, aquí, solamente aquí, puede justificar una radiografía de cráneo. Cuando hay una depresión, cuando hay un hundimiento. Le hago una reconstrucción tridimensional y fíjense que este fragmento se ha metido, se ha solapado, se ha hundido, se ha ido hacia la cavidad intracraneal. Acá también hay otra, y más aún, hay una bolita hipodensa, es decir, negra, dentro de la cavidad craneal. Eso me significa aire, es decir, neumoencéfalo. Si es neumoencéfalo, esto se convierte en una urgencia. El neurocirujano debe entrar a reparar para evitar
el síndrome de hipertensión endocrinal. Esto no es una radiografía de cráneo, esto es una tomografía de macizo facial. Cuando el trauma no sucede en el cráneo, sucede en la cara, lo que ustedes van a pedir es una radiografía de macizo facial. O también pueden pedir tomografía de macizo facial. ¿Ok? El macizo facial ya saben ustedes, pero los huesos de la cara, 14 huesos de la cara y tanta cosa que ya no vale, no viene el caso. Entonces acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo en esta reconstrucción la órbita del lado izquierdo, la órbita del lado derecho. Fíjense la continuidad del borde superior de la órbita y compárenla con esta continuidad de acá. Acá hay una salida. Acá hay una disrupción, acá hay una discontinuidad, acá hay una fractura de órbita. Fíjense ustedes el borde inferior de la órbita izquierda y vean este hueso maxilar, porque este es el hueso malar. Recordarán ustedes ya quienes forman la órbita, ¿cierto? Y esta es la apófisis maxilar, apófisis ascendente del hueso maxilar del lado izquierdo. Pero aquí hay otro trazo. Un trazo de fractura vertical que está comprometiendo este hueso maxilar y que seguramente subyacente a esto, ¿quién está? El seno maxilar. ¿Sí? Y bueno, y la órbita internamente en su pared externa, en su pared lateral también está siendo comprometida. Fracturas de la columna. En la columna es importante reconocerlas, es vital reconocerlas. ¿Por qué? Por el daño neurológico que puede causar. ¿Y qué daño neurológico puede causar? Obviamente la afectación de ¿quién? De la médula espinal, ¿cierto? Entonces, dentro de la fractura hay fracturas estables y fracturas inestables. ¿Qué cosa es una fractura estable y una fractura inestable? Una fractura estable es aquella que después de que la han reparado, puede nuevamente, tiene alto riesgo de fracturarse nuevamente. Esa es la fractura inestable. La fractura estable es aquella que después que se ha reparado tiene muy poco probabilidad de que se vuelva nuevamente a mover. ¿Okay? Radiografía de columna dorsal en lateral. Fíjense ustedes, cuerpo vertebral dorsal, cuadrangular, bonito, 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 mal, achatado, disminuido de altura, triangular, fractura por compresión. Pero esto, ¿qué cosa es? Esto es una fractura ya, digamos, hasta patológica. ¿Por qué? Porque estos huesos están bastante disminuidos en su densidad. Es decir, es una osteoporosis senil que a las finales ha causado un colapso vertebral, una disminución de la altura y una modificación de su estructura, de su morfología. Las vértebras son cuadrangulares, son como cuadrados, fíjense ustedes, cuadrado, cuadrado, triángulo. Colapso vertebral. Fractura del miembro superior. No vamos a decirlas todas, definitivamente, pero tenemos que ver, ¿qué cosa? Tenemos que ver la región. Se golpeó el hombro, radiografía de hombro. Se golpeó el brazo, radiografía de brazo. Recuerden ustedes, siempre proyección frontal, proyección lateral. Y así, codo, según la región, codo, antebrazo, muñeca, mano. Todas estas regiones pueden ser afectadas por diferentes traumas. Hay uno especial, la fractura de Montella, ¿sí? Que es una luxación del codo, más una fractura de cúbito, y la famosa fractura de Coles. Esas dos tienen que reconocerlas, en Montella y el Coles, porque es pregunta de examen, ¿no? Sobre todo sucede en los ancianos. Los ancianos van caminando, no se dan cuenta, se tropiezan. Lo primero que el organismo, que el ser humano, en su afán de defenderse, pone las manos. Al poner las manos, cae sobre sus manos, los huesos radios se fracturan y se angulan. ¿Okay? Y otra de las fracturas que deben tener ustedes en cuenta es la fractura del escafoide. ¿Okay? Fractura de Montella en el antebrazo, fractura de Coles en la muñeca y la fractura del escafoides en el carpo. En la práctica también vamos a ver, vamos a desmenuzar un poco más este sistema. ¿Okay? Región, hombro, hombro derecho. Fíjense ustedes, la cabeza humeral, la cavidad glenoidea del omóplato, la clavícula, el acrómico.
¿sí? Hay dos fracturas transversas. Trazo radiolúcido, porque es una radiografía completo. Tercio externo, fractura de clavícula. También hombro, cavidad glenoidea, cabeza del húmero, pero totalmente desplazada, fractura inestable. Múltiples trazos, fractura conminuta. Tercio proximal del húmero, totalmente desplazada, y me parece que también que puede haber estado esta salida, pero bueno, es una fractura conminuta del tercio proximal del húmero derecho. Doctor, ¿Sí? acá, en la imagen anterior, ¿es una luxación también? No, parece que no se estuviera luxando, ¿no? Pero tendríamos que necesitar otra proyección. Separación. Deberíamos ver otra proyección, es una proyección axial, para poderla ver bien. Está ahí la fractura. Una luxa. Fractura Conminuta. transversa. Conminuta. Bueno, este es el húmero. ¿En qué tercio? Tercio medio, ¿cierto? ¿Desplazada o no desplazada? Desplazada, no con inadecuada posición. ¿Cabalgada? No cabalgada, ¿no? Acá hay un fragmento, acá hay otro fragmento, pero acá hay un fragmento que se está desprendiendo. Esta es una fractura patológica. Bueno, ¿por qué es una fractura patológica? Porque acá hay una insuflación del húmero proximal. Aquí había un quiste óseo neureumático. El quiste crece tanto que comienza a fracturar. Miren, otra de las recomendaciones, cuando ustedes tengan radiografías de huesos, por favor miren bien estas zonas blancas que se llaman corteza. La cortical del hueso hay que verla, hay que seguirla, la siguen, y cuando hay alguna disrupción, bueno, ahí es ahí donde debe estar. Subyacente a esto existe un quiste. Fractura a nivel del cóndilo y de la tróquea, ¿no? Bueno, ahora le llaman cóndilo medial, cóndilo lateral. Este es un niño. ¿Por qué es un niño? Porque todavía este núcleo de osificación no se ha pegado, ¿no? Fractura de codo. El cúbito está por acá, el radio se salió por un lado, esto se ha superpuesto. Esta es una fractura compuesta, una fractura compleja. Miren la cabeza del radio por dónde está y miren dónde debería estar, ¿cierto? Entonces se ha perdido, acá hay una luxofractura, una luxación del codo y una fractura de este hueso cubital. Fractura impactada. Este es el radio. Miren este fragmento como si se metiera, como si se hundiera dentro del otro fragmento. Esta es una fractura impactada. Y aparte de eso, existe una angulación. Esta es la región dorsal y esta es la región ventral. ¿Hacia dónde se está yendo el ángulo? Hacia la región dorsal. Esta es la fractura de Coles. Fractura del radio distal con angulación dorsal. Que es fractura de examen. Si la angulación no era dorsal, si la angulación es ventral, eso ya no es fractura de Coles. Eso se llama fractura de Smith. Pero la de Smith no se presenta mucho. Muy bien, ¿quién me dice aquí dónde está el problema? Acá en el de la izquierda. Radiografía de muñeca. Miren este trazo. Hueso escafoides, fractura del escafoides. ¿Por qué es importante reconocerlas? Porque el hueso escafoides tiene una circulación, un tipo de irrigación término-terminal. Entonces esto puede ir a la necrosis vascular y a las finales se puede reabsorber todo eso. Se puede perder y obviamente el carpo se va a alterar en su funcionalidad. Fractura cabalgada, ¿cierto? Este es el dedo meñique de la falange proximal. En la pelvis. La pelvis en realidad es una de las fracturas, perdón, es una de las estructuras o de las regiones más sólidas, más compactas que tenemos. Nos faltan un minuto. Esa es para que haya una fractura de pelvis. Sé que el traumatismo, el impacto, el mecanismo debe ser bastante
bastante severo, ¿no? Y dentro de la pelvis hay fracturas estables y fracturas inestables. Por ejemplo, la fractura de McGee es aquella que compromete el alerón sacro y también compromete las ramas iliopúbica e isquiopúbica, pero del mismo lado. Esa es una fractura de McGee inestable. Se llama fractura de en libro abierto cuando compromete la articulación sacroiliaca y la síntesis del pubis, cuando hay diastasis, o sea, separación de estas articulaciones. Esa es una fractura en libro abierto. Fractura en aso de cubo cuando compromete el ala ilíaca de un lado. Puede ser del lado izquierdo, puede ser del lado derecho, ¿no? Perdón, y además de eso que está comprometiendo las ramas isquiopúbica, pero del otro lado. A eso se llama en asa de cubo. En horcajadas es cuando se cae sentado. Una caída en horcajadas, va corriendo y no se da cuenta que el piso recién está encerado, se resbala, hizo una cáscara de plátano y caes de asiento, decimos así. En otras palabras, cae poto. ¿Qué sufre? La rama iliopúbica y la rama isquiopúbica. Se rompen esas dos, fractura en horcajada. Fracturas por abulsión, ya les he dicho. Abulsión es cuando se sale, cuando se rompe un fragmento donde se inserta un tendón o donde se inserta un ligamento. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes, aquí la espina ilíaca anterior inferior se puede desprender si es que ha habido algún mecanismo. Bueno, el ala ilíaca ya hemos visto, cualquiera de las dos puede ser del lado derecho, del lado izquierdo. En este caso está acá, por ejemplo. Fracturas aisladas, la fractura del sacro también, el sacro es mucho menos frecuente que esa fractura, ¿no? Mucho menos frecuente que esa fractura. Por ejemplo, ¿qué están observando acá? Esta es una diastasis del cubo, más una luxación. ¿Por qué? Porque miren el borde superior de acá y miren que no está alineado con el borde superior de acá. O sea, el borde superior del lado derecho con el lado izquierdo deben estar alineados. Y si se separan, no se deben separarse más de 2 a 3 milímetros. Acá, por ejemplo, uno está totalmente más alto y otro está. Esto es muy probable que haya lesionado vejiga también. Entonces, hay una separación de la síntesis pública. ¿Qué les dije que se llama? Diastasis. Y aparte de la separación, hay una luxación. ¿Por qué una luxación? Porque uno está por un lado y el otro, más de 3 milímetros, está ascendido. Se ha desarticulado. Por eso que hay una luxación. Bueno, acá hay una fracturita acá. Se nos han deteriorado un poco, o es un pizarra, creo. Y acá también es de la rama, ¿no? La rama iliopúbica, la rama isquiopúbica. Esto es el aparato genital masculino, es el pene. Ojo con la cadera. La cadera para los ancianos es muy frecuente que se fracture. Dentro de las caderas tenemos las estructuras que conforman, que es la cavidad cotiloidea y obviamente la cabeza del fémur. Las fracturas pueden darse en la base de la cabeza femoral, pueden darse en el cuello femoral, pueden darse en la región que une a el trocánter mayor con el trocánter menor, y según eso adoptan su nombre. Si es que es en la cabeza o por debajo de la cabeza femoral, yo le llamo subcapital, debajo de la cabeza. Si afectan el cuello, en el tercio medio, bueno, yo le voy a llamar transcervical. Están atravesando el cuello femoral. Y si es en la base del cuello, base cervical. Y si es en la región que une el trocánter mayor y el trocánter menor, intertrocánter, como es. En miembro inferior, entonces, hay que tener cuidado, cadera, fémur, rodillas, piernas, tobillo, pie, y los mecanismos de inversión o eversión, que es justamente cuando pisan mal y el tobillo se va para adentro o se va para afuera.
cadera es una de las que más tienen que tener cuidado en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, acá parece que esto estuviera absolutamente normal, pero no es así. ¿Dónde está el problema? Fíjense ustedes, esta es la cabeza femoral y esta parte del cuello se está superponiendo con esto. Acá hay una fractura de cuello y una fractura impactante. Esto es frecuente que lo vean. ¿Dónde está? Fíjense ustedes. En la base del cuello. Es una fractura basicervical. En la base del cuello femoral. Esto, por ahí viene la pregunta del jovencito. Esto es una espiroidea, donde fue una fuerza en sentido horario y la otra fuerza en sentido antihorario. O sea, una fuerza rotacional. Y se genera este trazo, como si fuera una espiral, una hélice, ¿no? Ese es el mecanismo. Fractura de la rótula y fractura conminuta, porque me parece que hay varios fragmentitos ahí. Acá también hay una solución de continuidad a nivel del borde inferior rotuliano y en el tercio superior de la rótula. Acá incluso también podría ser fractura rotuliana, mucho mejor que esta de acá. Listo. Este es el mismo paciente y se le trae a colación. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que en la proyección frontal yo veo este trazo bien afrontadito, es un trazo transverso, fractura cerrada, fractura con buena aposición, pero da la casualidad que le tomo la radiografía lateral y ya no hay. ¿Qué hay? Pero sí hay acá, en las partes blandas, hay una alteración de la densidad de las partes blandas. Es el único signo de que aquí hay algo, ¿no? Entonces, por eso que yo tengo que tomarle dos proyecciones, una proyección frontal y una proyección lateral. Ese es lo que tenemos acá. Es un acercamiento. Y ese es un acercamiento de acá que no parece dónde está la fractura, no está tan clarita como esta de acá, ¿no? Incluso que recién está que rompe, sí ha roto todo, es una fractura completa porque estaba rompiendo los dos, pero en la proyección lateral solamente hay estas imágenes heterogéneas dentro de las partes blandas que están anteriores a la tibia, o sea, en la región pretibial, ¿no? ¿Qué podría hacer, doctor? ¿Cómo? Cambio de densidad. Ese cambio de densidad, ¿qué podría hacer? Eso de aquí es ahí. Eso es ahí. Por eso, era importante que yo hubiera recibido la primera charla, la primera clase, ¿no? Es una hernia muscular. Bueno, esto es un paciente que recibimos en la emergencia de la Clínica Pacífico. ¿No te escucho? No, sí está llegando, sí está llegando, sí la está rompiendo. Si tú te acercas un poquito más, sí la está rompiendo. Este es un paciente, un trabajador de construcción civil que estaba con esas máquinas que pican el piso, ¿no? Y en una de esas se descuida y se le atraviesa la barrera. Es una radiografía de pie que aparentemente, bueno, hasta ahí no había mayor cosa, no estaba provocando problemas a nivel de hueso, solamente le había atravesado las partes blandas. Esta es una fractura de calcáneo, miren, de un paciente que se cayó de un tercer piso, cayó parado. ¡Qué gato! ¿Te acuerdas? Este es el trabajador. ¿Te acordaste? Con la barreta ahí. ¿No? Que llegó a la clínica en esa oportunidad. Esta es una fractura de un niño. Miren ustedes, esta es la fractura en tallo verde. Hemos dicho, fractura en tallo verde es fractura incompleta. Es decir, aquí sí hay un trazo, una disrupción de la cortical, pero aquí no. Esta sí es una fractura incompleta. Se está angulando, pero no se rompe totalmente. Esta es una fractura de un niño. ¿Por qué? Porque acá hay
cartílago de conjunción. El cartílago de conjunción no se ve en la radiografía, pero sí se va a ver en la resonancia. ¿Ambas fotos son de posición frontal? No, son pacientes diferentes. Ah, ya. Este de acá también es un niño. Miren, este es el cartílago de crecimiento, el cartílago de conjunción del cúbito, perdón, del radio, y este es el cúbito, ¿no? Acá hay cartílago de conjunción que obviamente no se ve porque no son radiosensibles. Y aquí es igual, esta es una proyección lateral. Miren esto, como si se estuviera arrugando la cortical, ¿no? Esta es una fractura en torus. ¿Okay? Fractura en torus de los niños y fractura en tallo verde también de los niños. Muy bien, para finalizar, entonces a las finales de todo esto, ¿qué cosa es lo que va? La fractura, malo que bueno, va a ir a la curación. Hayan sido bien tratadas o mal tratadas, va a la curación. Y en la curación hay el callo óseo, ¿no? Que pasa por diferentes etapas, una fase inflamatoria, una fase reparativa y finalmente una fase de remodelación que a las finales pues ustedes van a tener que revisarla en sus textos correspondientes. Lo más importante es qué cosa influye en el ritmo de reparación, o sea, qué tan rápido puede repararse una fractura o qué factores pueden influir a que no se repare, porque una fractura es una cosa de tiempo. Al empleador, de una empresa, de un paciente que sea fracturado, le cuesta. ¿Le cuesta qué cosa? Le cuesta, no va a volver a su puesto de trabajo durante un buen tiempo, 6 meses, 8 meses, dependiendo de la fractura. Entonces hay que cuidar qué cosa, hay que cuidar los factores de riesgo o los factores que influyen en ese ritmo de reparación. Obviamente la edad es uno de ellos. No es lo mismo que suceda una fractura en una criatura de 8 o 10 años que van a repararse mucho más rápidamente, espectacularmente, que un anciano de 60, 70 u 80 años, donde la reparación va a ser más lenta debido a todos los mecanismos fisiológicos que cambian en la persona adulta de la tercera edad, o todos esos mecanismos que van a ir dentro de la reparación, involucrados en la reparación técnica. Obviamente que el grado de traumatismo focal no es lo mismo que a mí me hayan tirado, pues, o me haya chocado ligeramente a que me hayan sometido pues a grandes traumas. El grado de traumatismo local también es un factor que va a influir, ¿no? Mientras más leve el traumatismo, mucho más rápido va a evolucionar esa fractura. La vascularización de los fragmentos. El tema vascular debemos tenerlo en cuenta porque ya lo hemos dicho en la fractura del escafoides. Si el escafoides cuando se fractura puede haber problemas a nivel de la vascularización que tiene algo especial como lo es la vascularización término-terminal. O sea, no hay redes alternativas, no hay colaterales. Se me rompe se me interrumpe esa circulación, no hay con una colateral que me va a asegurar el flujo vascular y que el flujo vascular va a aportar ¿qué cosa? Oxígeno para los mecanismos reparativos, los mecanismos en donde el ATP debe estar involucrado y donde toda esta fase de regeneración se va a tener que dar. No me asegura una buena vascularización, obviamente la fractura se va a demorar o incluso puede ir hacia la pérdida de la estructura. ¿Qué tan separados están los fragmentos? Una cosa es que estén bien afrontaditos y otra cosa es que estén mal afrontados. Por eso, punto número 1 también dentro del tratamiento. Cuando se sospecha una fractura, mientras menos muevan en la extremidad el miembro de esa sospecha de fractura, es mejor. Lo primero que tienen que hacer es ustedes inmovilizarlo y mandarlo pues al lugar donde van a tratar mejor eso. Obviamente después de que le han tomado una radiografía, si es que tienen la radiografía. Entonces la separación de los fragmentos también influye en el ritmo de reparación, ¿no? Cuanto mejor afrontados estén, va a ser más espectacular la reparación. Si existe, si está afectado la articulación, la superficie intraarticular o no, y obviamente si es que se agregan factores infecciosos. Obviamente cuando hay una fractura abierta, en donde estamos con mayor grado de infección, ¿no? Y donde los anaerobios se pueden meter o el estafilococos para lo que es osteomelitis,
puede alterar mucho lo que es la reparación, ¿no? Puede alargar, prolongar esa fase recuperativa, ¿no? Bueno, aquí estamos frente a la formación del callo, donde primero se forma el hematoma, los hematomas comienzan a organizar y luego es reemplazado por algunos fibroblastos que después por la parte del endosteo, del periósteo, van a generar nuevas células óseas que van a reparar el hueso. Complicaciones pueden ser de la propia fractura o pueden ser complicaciones asociadas. Complicaciones de la propia fractura, que haya una unión retardada, que haya una unión retrasada, o que sencillamente no se una la fractura, o que haya una mala consolidación, o que haya una mala unión, se llama necrosis aséptica, sobre todo cuando sucede esto de la vascularización que no se asegura, ¿no? Si se interrumpe la vascularización, obviamente no va a haber oxigenación y los anaerobios son los que van a proliferar y puede darse una necrosis, pero del tipo aséptico. Acortamiento, si es que no consolidan bien y si es que han estado superpuestas, como ya lo hemos demostrado en alguna diapositiva por ahí, entonces va a generar disminución de la longitud del miembro, ¿no? Y que se infecte, que se sobreagregue una infección. Les pueden haber complicaciones asociadas, por ejemplo en el fémur viaja la femoral justamente por ahí y la femoral sangra como la gran flauta. Y el hueso lesiona la femoral, va a verse una hemorragia de bastante intensidad y puede llevar a un choque violento, ¿no? Las contracturas isquémicas de Bollmann, la gangrena gaseosa, donde los Clostridium perfringens es el que está más involucrado, enfermedades tromboembólicas, o sea que las mismas estructuras pueden formar trombos y los trombos se disparan, pueden crear embolias pulmonares, pueden haber infartos cerebrales, etc., ¿no? Incluso la grasa también, ¿no? Esto es una de las complicaciones en donde una fractura no fue bien tratada. Se quedó así, obviamente el proceso del organismo comienza a consolidar, sea o no sea. Esté bien afrontado o no esté afrontado, pero aquí lo que se está formando es una pseudoarticulación. Este es un húmero, ¿no? En donde seguramente ha habido un poco de acortamiento, pero de todas maneras aquí se ha consolidado y hay una pseudoarticulación que se va a denominar una pseudoartrosis, que es una complicación de las fracturas, ¿no? Esas son complicaciones más prematuras. Hay complicaciones tardías como la atrofia de Sudet, la miositis osificante, y ahora se llama osificación heterotópica. Las artrosis tempranas en niños, en jóvenes, que cuando hay un problema de las superficies articulares, y sinostosis. Muy bien.